Ahora sí. Gracias por hacerme acuerdo. Bien, entonces, este es el plano inclinado. ¿Ok? Bien. Recordemos primeramente, antes de empezar a ver lo que es plano inclinado, recordemos que anteriormente lo que estábamos revisando era, por ejemplo, esta situación en la que teníamos una superficie y un objeto. Y sobre esta superficie y objeto decíamos que, ¿qué sucedía si teníamos una persona y esa persona aplicaba una fuerza sobre este objeto? Decíamos que existen cuatro fuerzas, ¿ya? Cuatro fuerzas principales. Esas cuatro fuerzas principales son las siguientes. Por ejemplo, según lo que me dice las manos de esta persona, está indicando que aplica una fuerza sobre esta caja. Y si le aplica la fuerza sobre esta caja, se va a mover hacia el lado derecho, porque hacia esa dirección están las manos de esta persona. ¿Sí? Entonces tomemos en cuenta primeramente eso. Por lo tanto, la primera fuerza que veíamos era la fuerza aplicada. ¿Ya? Luego decíamos que siempre que un objeto se desplace sobre el objeto y la superficie, se produce un rozamiento. Por lo tanto, aquí existe la famosa fuerza de fricción, ¿no es cierto? Y esa fuerza de fricción habíamos mencionado también que es una fuerza que está siempre en sentido contrario, ¿ya? Por lo tanto, ya tenemos dos fuerzas. Estamos haciendo un recuento de lo que hemos visto. Entonces, esta es la fricción y esto era la fuerza aplicada. ¿Ok? También habíamos dicho que por acción de la gravedad, la masa del objeto es empujada hacia abajo. Entonces, hacia abajo se encuentra esta fuerza que tiene dos nombres, fuerza gravitatoria o fuerza del peso, y la representábamos con la letra P. Y finalmente, hacia la parte de arriba, teníamos otra fuerza a la cual la llamábamos fuerza normal. ¿Ya? Y esta fuerza normal la representábamos con N, pero me di cuenta que en los trabajos que hacíamos, N están confundiendo con esto, con la unidad de medida que es Newton. Por lo tanto, creo conveniente que para representar la fuerza normal vamos a trabajarle con Fn. ¿Ya? Ahora bien, dos cositas. Primero, acuérdense que esta fricción siempre va a ser en sentido contrario de la fuerza. Es decir, si por alguna razón cambiamos la fuerza, por ejemplo, observarán, esta F la ponemos acá, esta FR automáticamente cambia de dirección y se ubica del otro lado. Es decir, siempre fuerza y fricción serán de sentidos contrarios. ¿Sí? La segunda cuestión que quiero comentarles es acerca de la fuerza normal. La fuerza normal tiene que cumplir dos condiciones para poder estar presente. La primera condición es la siguiente. El cuerpo tiene que estar sobre una superficie. Entonces, podemos ver que este objeto, que es un bloque cuadrado, está sobre una superficie, ¿ya? Entonces, para que exista, tiene que estar en contacto con una superficie. Esa es la primera condición. La segunda condición es que el objeto que está en cuestión, que viene a ser la fuerza del objeto, la fuerza normal,
con la superficie deben formar 90 grados, ¿ya? Entonces debe formar un ángulo de 90 grados. El objeto en contacto con la superficie. Por ejemplo, ¿cómo yo sé que esto mide 90 grados? Vamos a graficar. Si esta línea, pondrán atención aquí, si esta línea que es la fuerza normal, la desplazo o la proyecto en dirección con la superficie, observando esta parte, puedo notar que en verdad está formando un ángulo de 90 grados. ¿Sí? Entonces, miren, aquí se forma un ángulo de 90 grados, por lo tanto la fuerza normal sí existe. ¿Ya? Ahora bien, aclarados estos dos puntos, vamos recién a empezar con el famoso plano inclinado. ¿Ok? Ya. Entonces, llamamos plano inclinado aquella superficie que está inclinada de esta manera. Y solo puede tener dos opciones. Puede inclinarse así o puede inclinarse de esta otra manera. ¿Ya? Solo entonces puede ser de esas dos opciones. ¿Sí? Ah, preguntas de lo que acabé de explicar anteriormente. Le hice una pregunta, ¿cómo se llamaba la fuerza que iba a la izquierda? A ver, esta de aquí, Sí, fricción. Fuerza de fricción o fuerza de rozamiento. gracias. Ok. Bien, entonces, existen dos formas de tener un plano inclinado. O bien el que está en la izquierda o bien el que está en la derecha. Ahora bien, vamos a suponer que sobre esta superficie tenemos un objeto, ¿sí? Y vamos a ir con el cuerpo más simple, que siempre es un bloque. En el otro lado también vamos a tener el mismo objeto. Para que se den cuenta ustedes que lo que le sucede en el primer objeto, pero en el primer caso, será en el segundo caso. ¿Ya? Bien. Entonces, vamos al supuesto de que tenemos una persona en la parte de arriba, ¿ya? Y esa persona aplica una fuerza para mover el bloque de esta manera. Y en la parte de aquí vamos a poner en cambio que una persona más bien trata de subir el objeto hacia arriba. ¿Ya? Entonces, ustedes pueden darse cuenta primeramente que son dos casos distintos. En el primero, que viene a ser el caso de la parte izquierda, lo que quiere hacer es llevar el objeto hacia abajo y en el segundo quiere llevar el objeto hacia arriba. ¿Ya? Entonces, se van a dar cuenta que a pesar de que los gráficos son diferentes, a pesar de que lo que se quiere hacer con el objeto es distinto, la forma de analizarlos prácticamente es o tiene la misma lógica. ¿Ya? Bien, entonces lo primero que hacemos es ubicar el sentido de la fuerza que está aplicando la persona. Según lo que ustedes pueden observar, enfoquémonos solo aquí, en este gráfico que le vamos a llamar gráfico 1. ¿Sí? Ok. Según lo que ustedes pueden observar del gráfico de la persona, ¿hacia dónde está empujando el objeto? Chicos, Hacia la derecha. ya, hacia abajo, que prácticamente va hacia abajo y a la derecha. Entonces, este objeto se desplazaría en este sentido, ¿ya? Y aquí ubicamos la fuerza aplicada o también llamada F. De esta misma manera,
buscamos el sentido de la fuerza del segundo gráfico, hacia dónde lo empuja, hacia arriba y a la derecha, ¿no es cierto? Entonces iría en este sentido. F, aplicada. Bien. ¿Qué decíamos que siempre está presente cuando hay la fuerza aplicada? A ver, alguien que recuerde. A ver, entre el objeto y la superficie, acuérdense que siempre va a haber un rozamiento. La fuerza Por lo, de fricción. ya, por lo tanto, siempre va a estar presente la fuerza de fricción, ¿sí? No se olviden de eso. ¿Ok? Entonces yo dibujo hacia atrás la fuerza de fricción. F, R, como lo dijo hace un momento Jay, ¿ya? Lo mismo hacemos con el otro objeto. Fuerza de fricción hacia atrás. FR. Ya. Siguiente paso. Graficamos el peso del objeto. ¿Sí? Y para graficar el peso del objeto, tengo que tomar en cuenta lo siguiente. Voy a hacerles una pausa ahí. Voy a ubicar un objeto aquí. El peso del objeto viene dado por una línea que empuja la gravedad desde arriba hacia abajo. Y por eso es que nosotros graficamos el peso con dirección hacia abajo. Ahora, no importa cómo esté el objeto. Por ejemplo, si yo este objeto lo giro, es decir, lo pongo algo así, ya, está girado. A pesar de eso, el peso sigue siendo rectilíneo hacia abajo, ¿ya? Entonces, esto es importante que ustedes puedan reconocerlo. Si el peso, no importa cómo esté el objeto, siempre viene en línea recta hacia abajo, entonces el peso de este objeto, ¿ya? El peso de este objeto viene de la misma manera, rectilíneo y vertical hacia abajo. Entonces, el peso de este otro objeto, rectilíneo, vertical y hacia abajo, ¿ya? Y de esta manera he encontrado el peso en un plano inclinado. Pero acuérdense que esto es muy diferente al primer tipo de gráfico que les di aquí. Esto solo fue un recordatorio, en cambio esto es el nuevo tema, ¿ya? Siguiente punto. Una vez que ya han encontrado el peso, falta encontrar la fuerza normal. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tiene que existir fuerza, fricción, peso y me falta la fuerza normal aquí. Entonces tenemos que encontrar eso. ¿Y qué decíamos de la fuerza normal? Que la fuerza normal debe formar un ángulo de 90 grados entre la superficie y el objeto. Es decir, si esta es la superficie, donde estoy poniendo la línea de color rosado, ¿ya? ¿Cómo tendría que ir la flecha de la fuerza normal para que forme 90 grados? Díganlo, por favor. ¿Para arriba? De esta manera me van diciendo, ¿está bien así? ¿Qué dicen ustedes? Listen tendría que venir este tipo diagonal hacia acá. Exactamente, diagonal. ¿Sí? Ok. Entonces, esto que está aquí, si yo lo dejo tal cual, no puedo. Porque si ustedes observan bien,
esta flecha más la línea de acá y este ángulo que está acá forma más de 90 grados. ¿Cómo sería para que esto forme 90 grados? Algo así, ¿no es cierto? Ya, ok. Bueno, algunos siquiera mueven la cabecita y ya una idea me da. Bien, entonces la línea tendría que ser así para que forme 90 grados. ¿Ya? Por lo tanto, la normal estaría en este punto. F, N. Listo. Tenemos completado nuestro primer plano inclinado. Pero ahora vamos con el segundo. En el segundo, ¿cómo tiene que ser entonces la fuerza normal si ya saben cómo va a formar, cómo se formó el primero? ¿Ya? Ok. Entonces tiene que ser igual, inclinado como me escriben aquí en el chat. Inclinado, ¿sí? Por lo tanto, ya tengo también la fuerza normal. Ya. Listo. Entonces, siempre en un plano inclinado voy a tener este tipo de fuerzas graficadas de esta manera. Y de pronto, si dicen, profe, ¿qué pasa si la persona ya no se ubica aquí? Vayan observando siempre la pizarra. Si ya no se ubica en ese punto y más bien lo ubico del otro lado, es decir, a esta persona la cambio de lugar y la pongo aquí. ¿Cuáles van a cambiar? La La fuerza fuerza aplicada y aplicada y la la fuerza fuerza. de fricción. Ya, perfecto. La fuerza aplicada, la fuerza de fricción. ¿Sí? Ya, muy bien. Entonces, si ya sabemos reconocer, no habría problema si cambiamos el muñequito, pero la lógica va a seguir siendo la misma. Ahora bien, este es el plano inclinado, pero el primer paso para resolverlo, aparte de poner las flechas en la parte del cuerpo de arriba, es graficar el diagrama de cuerpo libre. ¿Sí? Entonces, el paso 1 viene a ser el diagrama de cuerpo libre o el DSL como lo habíamos nombrado. ¿Y cómo graficamos el diagrama de cuerpo libre? Lo hacemos mediante un plano cartesiano. ¿Ya? Ok. ¿Qué hacemos en el plano cartesiano? Ubicamos siempre todas las fuerzas que estén sobre el objeto, ¿ya? ¿Cómo trasladamos? Esa es una pregunta para todos. ¿Cómo trasladamos estas fuerzas que están aquí al diagrama de cuerpo libre? ¿Cómo las pondríamos? Jóvenes. Alicia tal vez tiene alguna idea. No sé, Listen, yo creo que habría que pasarlas igual que partan del eje cero y que vayan en la misma dirección en la que están ahora. Ya, ok. Esa es la idea. Simplemente pasar lo que está arriba al gráfico del diagrama de cuerpo libre, tomando todos los mismos sentidos que están ubicados. Por ejemplo, voy a empezar por esta que está aquí, que es la fuerza. Ya, está de aquí. Entonces, esa fuerza prácticamente viene y se ubica aquí, en este eje horizontal. ¿Ya? Y si esta se ubica en el eje horizontal, quiere decir que la fricción se ubica hacia atrás. Fricción. Y si ya hemos ubicado las dos, ¿cómo ubico Fn y P?
Siguiendo la misma lógica. Fn está hacia arriba, Fn ubico aquí. Y les pregunto, ¿puedo ubicar el peso de esta manera? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí o no? Ok. No podría ubicarlo tal como lo acabé de hacer por una razón. Porque Fn, que es esta, está así y peso en cambio que está inclinado, si se dan cuenta. Por lo tanto, Fn va así y peso va así. ¿Ya? Si ustedes giran su cabecita y observan cómo están las flechas de este plano, se van a dar cuenta que son la misma forma en la que está aquí abajo. Giren su cabecita y se van a dar cuenta de eso. Obviamente tienen que girar a la derecha. ¿Ya? Entonces, no se ubica el peso en la línea vertical hacia abajo, sino que se lo pone de forma inclinada. Por lo tanto, aquí ubico el peso y aquí ubico la fuerza normal. ¿Ya? Ahora bien, como está este gráfico, tengo que construir el gráfico de acá. Entonces pongo así mismo. Paso 1. El diagrama de cuerpo libre. Pongo el plano cartesiano. ¿Ya? Luego ubico las fuerzas. En este caso, la fuerza aplicada hacia la derecha. F. La fuerza de fricción hacia su izquierda. Fr. La fuerza normal hacia arriba. Fn. Y el peso a sí mismo, inclinado. De esta manera. Peso. ¿Ya? Y he formado ya los dos diagramas de cuerpo libre para cada uno de los ejemplos. Hasta ahí, ¿tienen alguna pregunta? O igual pueden escribirlo. ¿No? Entonces, una vez que hemos hecho esto, voy a ir a tomar, voy a tomar un concepto anterior para explicarles qué le va a suceder a esta letra que es P. Decíamos anteriormente, cuando se veía esto, un objeto y la fuerza estaba así, inclinada. Decíamos que la fuerza estaba inclinada y aquí aparecía un ángulo. Y como había un ángulo, entonces tenía que descomponer en F para X y en F para Y. ¿Cuál era la razón? La razón es que aquí existe un ángulo y la línea principal, que es la F, está inclinada. Por lo tanto, aplicando la misma lógica de que la línea principal, que es P, está inclinada, entonces tengo que encontrar la componente en X y la componente en Y, pero me falta saber cuál es el ángulo. ¿Ok? Entonces, para saber cuál es el ángulo, me regreso a los gráficos principales. ¿Por qué se llaman inclinados? Porque aquí hay un ángulo. En la superficie se forma un ángulo y dependiendo del ángulo, la inclinación es mayor o menor.
Por lo tanto, aplicando el teorema de líneas paralelas y verticales, esta línea que está aquí, perdón, este ángulo que está aquí, se traslada y forma a ser parte del vector del peso. Entonces, este ángulo que está acá forma a ser parte del ángulo interno del peso. Y lo mismo, este ángulo que está acá forma a ser parte del ángulo interno del peso. Aquí, en este punto, no acá. ¿Ya? Entonces, ahora bien, ya sé que el peso tiene un ángulo y por lo tanto, como ya tiene un ángulo, ahora puedo decir que este vector P se va a descomponer en sus componentes tanto para Y, que vendría a ser en este punto, y para X, que podría ser en este otro lado. ¿Ya? Entonces aquí se descompone en peso para X y en peso para Y. Y hacemos lo mismo con el otro. Ya tengo el ángulo, ahora sí puedo descomponerlo en peso para Y y peso para X. PX y P en Y. ¿Ya? Y finalmente está completado todo el diagrama de cuerpo libre. Entonces, pareciera que era un ejercicio simple. Alguien empuja una caja hacia abajo, pero poco a poco nos fuimos dando cuenta que iban apareciendo más elementos, como en este caso. ¿Sí? Ahora bien, ¿cómo encuentro yo una fórmula o expresión para calcular esto? Peso en X y para calcular peso en Y. ¿Por qué les digo esto? Porque si alguien me pide calcula el peso, ya sé que la fórmula del peso es masa por gravedad. Pero no hemos hablado de cómo se calcula PY y cómo se calcula PX. ¿Ya? Entonces vamos a encontrar una expresión para esto. Para ello, me voy a enfocar únicamente en esta parte. Aquí. Y lo que voy a hacer es sacar esta parte que estoy señalando con una circunferencia en otro lado. Entonces tengo lo siguiente. Tengo hacia abajo la línea de P en Y. Irán poniendo atención a todos los detalles. Inclinado la línea del peso. Y horizontal, que bien puede estar arriba o yo lo puedo proyectar abajo, la línea de P en X. Y por último, el ángulo alfa, que es el que estaba en la parte interna. ¿Ya? Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy sacando solamente la parte del peso con sus componentes aquí. Ahora bien, ¿alguien reconoce este tipo de figura que se formó con el peso y las componentes? Un triángulo recto. No se llama tan así triángulo recto. Se llama triángulo rectángulo. ¿Ya? Bien. Entonces, esto es un triángulo rectángulo. Por lo tanto, ¿qué le sucede a un triángulo rectángulo? Un triángulo rectángulo por lo general sirve para determinar la función seno y la función coseno. ¿Sí? Ahora, de pronto digan, a ver, ¿cómo es que forma aquí un ángulo seno y un ángulo coseno? No sé la verdad si lo vieron o no lo vieron anteriormente, pero bueno, voy a repetir con ustedes.
¿Ya? Bien, entonces voy a hacerlo esto un poquito rápido para no demorarme mucho. Pero aunque a pesar que todavía tengo un trabajo. Bien, entonces, ¿cómo yo saco la función seno y la función coseno? Ya, esos son los principales. ¿Sí? Bien. Para sacar la función seno, por favor, enfóquense en la pizarra. ¿Sí? Para buscar la función seno, nos enseñaron que es el cateto opuesto entre la hipotenusa. ¿Sí? Ahora bien, ¿cuál es el cateto opuesto en un triángulo rectángulo? Cateto opuesto llamamos a la parte que está enfrente del ángulo. En este caso, viene a ser PX. Por lo tanto, en vez de poner opuesto, pondría P en X. Ahora, ¿cuál es la hipotenusa en el triángulo? La hipotenusa es la línea más larga. En este caso, en vez de hipotenusa pondría peso. ¿Ya? Bien, vamos a encontrar la función coseno y de ahí voy a despejar todo esto. Para buscar la función coseno, ponemos el cateto adyacente entre la hipotenusa. ¿Ya? La hipotenusa, bueno, pues ya hemos visto que viene a ser P. Pero ¿cuál es el cateto adyacente? Llamamos cateto adyacente a la parte que está junto al ángulo. Junto al ángulo. ¿Sí? En este caso, PY. Ahora sí, ya tengo las dos expresiones. Vamos a despejarlas. Como yo de esta expresión quiero PX, lo que puedo hacer es lo siguiente. Al seno del alfa, le puedo quitar la P que está dividiendo y lo puedo pasar al otro lado a multiplicar por P. Y eso me queda igual a PX. ¿Se perdieron? Repito, o si entendieron. ¿Cómo me va a quedar en la parte de abajo? Al coseno le multiplico por el peso y eso es igual a PY. ¿Sí? Y ya está la expresión. Ahora, para que me quede un poquito más elegante, podríamos hacerle lo siguiente. Peso en X es igual a, primero escribo la P y luego la función trigonométrica seno. Y por otro lado, para PY sería, primero escribo la P y luego escribo el coseno del ángulo alfa. ¿Ya? Y de esta manera he encontrado la expresión para calcular siempre, escucharán, siempre cuál es el valor de peso en X y cuál es el valor de peso en Y. ¿Sí? ¿Preguntas hasta ahí? ¿No? Ok. Bien, ahora sí, una vez que les he explicado esto, en este momento vamos a hacer un ejercicio. ¿Ya? Bueno, en el aula ya habías estado en el tercero, que era más rápido. Pero vamos a hacer por lo menos un ejercicio con ustedes. Para ello voy a copiar el gráfico para no demorarme mucho y más bien lo que voy a ir haciendo es anexando los datos. Ya, si tienen preguntas me pueden escribir en el chat mientras hago rapidito esto. Espera aquí. Sí, chicos, claro, obviamente en el aula es diferente el ambiente.
Entonces vamos a hacer este ejercicio, ¿sí? Pero realmente voy a ponerles como vienen los ejercicios para que ustedes se den cuenta en la lección que tienen, obviamente. Ya. Realmente solo viene esto. Irán tomando en cuenta, ¿sí? Viene la fuerza de la persona que les puede dar, por ejemplo, 100 newtons. Les puede decir que la masa del objeto es de 20 kilogramos. Y les puede decir que el ángulo probablemente sea de unos 30 grados. Y por cierto, les viene este valor. U de coeficiente cinético igual a 0,1. ¿Ya? Bien. Aquí también voy a explicarles algo antes de ir con el ejercicio. A ver, vamos por partes. Pongan mucha atención aquí. Ya, voy a explicar. Esta FR que está aquí y que estoy señalando en este momento existe si el valor del coeficiente cinético les dan en el ejercicio. ¿Qué pasa si en el valor del coeficiente cinético no me da el ejercicio? Si no está esto, ya no existe la fricción. ¿Por qué razón? Porque como la fricción es el resultado de U por N, si no tengo U, tampoco tengo la fricción. ¿Ya? O si el valor de U es igual a 0, 0 multiplicado por lo que me dé la normal se hace 0. Entonces la fricción sigue siendo 0. ¿Ya? Eso nada más quería decirles. Ahora sí, vamos con el ejercicio. Bien, este es el ejercicio que nos dan, ¿no es cierto? Entonces, primer paso, chicos. Primer paso, hacer el diagrama de cuerpo libre. Vamos a ponerlo enfrente al diagrama de cuerpo libre. ¿Ya? Ok. A ver, entonces, en el diagrama de cuerpo libre decíamos que se ubica primeramente la fuerza que se aplica al objeto. ¿Cuál es la fuerza que aplica el objeto? ¿Y para dónde va? A ver si me ayudan, por favor, aquí. A ver, Elsie, ¿para dónde va la fuerza aplicada? Pero encienda el micrófono, viéndole y no Para sé. la derecha. Ya, para la derecha. Entonces, se ubica aquí. ¿Ya? Vamos a ir haciendo las dos cosas al mismo tiempo. Se ubica acá. Ya, perfecto. ¿Para dónde va, Emily, la fuerza de fricción? Para la izquierda. Ya, para la izquierda. Entonces, iría hacia este sentido. Aquí también ubico. Bueno, voy a poner un poquito más acá para que no dañe la masa. Ya. Bien. Alicia, ¿para dónde va el peso? ¿No está? A ver. Ashley Arevalo, ¿para dónde va el peso? Ya. Va hacia abajo, inclinado, hacia la Ya, derecha. perfecto, perfecto. Perdón, ¿el peso? No, o la normal me está diciendo. El peso decimos que siempre va hacia abajo, en línea recta. Sí, dicen, eso le estaba diciendo. Ya. Sí, se borró. ¿Ok? Ya. Listo. ¿Cómo va la fuerza normal? Inclinada, ¿no es cierto? Entonces la fuerza normal iba en este sentido, inclinado. Bien, entonces lo pongo así. Fuerza normal, Fn
Y simplemente paso acá. Fn arriba. Y el peso que se graficaría en el plano cartesiano inclinado. ¿Ya? Bien. Entonces, el ángulo que está en la parte de abajo del plano, decíamos que a ese ángulo lo pasamos por acá. 30 grados. ¿Ya? Y de aquí descomponemos el peso. Entonces poníamos peso en X y peso en Y. Ya, vamos a ponerle PX y PY. Ok, allá me estaba olvidando la fricción. Listo. Ahora sí, pongámosles los signos a cada una de las fuerzas que están en el plano cartesiano. Voy a ponerles a todos con rojo para que resalte. La fuerza aplicada es positiva. El peso también es positivo porque está a la derecha. La fricción es negativa. La normal es positiva porque va hacia arriba. El peso en Y es negativo. Y el peso inclinado no tiene signo porque está inclinado. ¿Ya? Entonces, esas serían las flechas. Hemos completado el paso 1. Vamos con el paso 2. El paso 2, ya, ya. En base a lo que tenemos aquí en el gráfico, ¿qué es lo que nos pueden preguntar? Porque eso me dicen, profe, ¿qué estamos buscando? Lo que nos van a preguntar es esto. ¿Qué significaba esta letra? ¿No era la aceleración, Lizzie? Era la aceleración. ¿Ya? Entonces, lo que nos pueden preguntar en este tipo de ejercicios es, ¿cuál va a ser la aceleración con la que se mueve el objeto? ¿Ya? ¿Ok? ¿Estamos hasta ahí? Sí, Lizzy. Ok. Entonces, vamos a buscar la aceleración. Por lo tanto, ¿qué puedo poner en el paso 2 para buscar la aceleración? Simplemente es escribir la fuerza, pero la fórmula fundamental de las fuerzas. ¿Cuál es la fórmula fundamental? Fuerza es igual a masa por aceleración. ¿Ya? Ahora, como vamos a enfocarnos observando siempre el gráfico, no el diagrama, sino siempre el gráfico, ¿cómo se mueve el objeto? ¿Sobre el eje horizontal o sobre el eje vertical? ¿Qué dicen ustedes? Chicos, ¿sobre el eje horizontal o vertical? Ya, perfecto, sobre el eje horizontal. Entonces, esta fórmula que está aquí, F igual a M por A, se modifica y se llama Fx igual a M por A. ¿Qué significa X? X significa que el objeto se mueve de forma horizontal. Ahora, voy a poner este símbolo, sumatoria de fuerzas X, porque en el eje horizontal me acabo de dar cuenta que no hay una, hay más de una fuerza. Y en física, para representar más de una fuerza, tengo que poner este símbolo que se llama sigma o sumar. ¿Ya? Ahora bien, esta es la expresión que vamos a utilizar para resolver el plano inclinado. A pesar de que sale de la primera fórmula, que es la fórmula fundamental, vamos a utilizar la parte de abajo. ¿Sí? Ahora bien, como ustedes quieren calcular la aceleración, por obvias razones tengo que despejar la aceleración. Y para ello lo que voy a hacer primeramente es dar la vuelta. M por A es igual a sumatoria de fuerzas X y A es igual a la sumatoria de fuerzas X y como M está multiplicando, del otro lado pasa dividiendo.
¿Ya? Es decir, lo que voy a poner en este recuadro es la fórmula para calcular la aceleración siempre. ¿Sí? Entonces, esta es la fórmula para calcular la aceleración. Ahora, vamos a ir descomponiendo cada una de las partes de la ecuación. Entonces, la aceleración es igual, pero ¿qué significa tener sumatoria de fuerzas X? Entonces, ya les había dicho que es ubicar las fuerzas que están sobre el eje X del plano cartesiano o del diagrama de cuerpo libre. Por lo tanto, ¿cuáles tengo que ubicar? FR, F y peso en X que también está sobre el eje horizontal. Pues estas tres las sustituyo y las pongo acá. ¿Ya? Entonces me queda F positivo más peso en X positivo menos FR negativo sobre masa, que viene a ser M. ¿Sí? Ya, hasta ahí. ¿Preguntas? Dicen, la última fórmula, esta fórmula, por decirlo así, general para hacer los ejercicios. Sí. Ujú, correcto. Para resolver siempre la aceleración. ¿Ya? Ahora bien, de pronto digan, a ver, profe, bueno, usted me dice que la parte de acá es la fórmula para todo, como lo dijo su compañera, pero la forma de estas letras de aquí siempre será la misma. No. ¿Por qué razón? Porque si yo cambio la persona de lugar, la fuerza se ubica acá y la fricción cambia de sentido. Entonces, no siempre estas letras que están aquí van a tener el mismo signo, pero siempre voy a utilizar esta ecuación, que eso es muy diferente. Ya, a ver, dígame, Jay. Profe, la misma fórmula igual es necesaria para calcular, digamos, la masa y la aceleración, ¿no? Sí, 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 correcto, eso es. Ya. Bien, entonces estamos hasta aquí en el paso 2. Hemos descubierto que para calcular la aceleración necesito el valor de la F, el valor de peso en X y el valor de la FR. Ahora bien, les aconsejo, no lo he hecho yo aquí, pero les aconsejo que después de realizar el diagrama de cuerpo libre, hagan esto. Calculen el peso en X y calculen el peso en Y. Porque estos tres valores los voy a utilizar aquí. Y necesito ya tenerlos calculados antes de ir acá. ¿Ya? Entonces, eso les aconsejo y lo vamos a hacer en este momento. Para ello voy a copiar esto. Bueno, sí, ya sé que está un poco extenso, pero ¿es eso o simplemente les dicto directamente cómo quedaría? Ya, perfecto. Pues ahí creo que sí. Bien, entonces tenemos que calcular cuál es el peso, peso en X y peso en Y. ¿Ya? Entonces voy a borrar esto, voy a poner aquí de rojo. P es igual a M por G. Aquí tomen mucho en cuenta si les dice, por ejemplo, que la gravedad es 9.8 o a veces trabajan con 10 la gravedad. ¿Ya? Entonces tienen que tomar en cuenta esos. Es decir, tienen que ser bien observativos. A ver, entonces calculamos la masa. La masa es 50. Ayudan por favor en la calculadora para no demorarnos mucho. No, 20 es la masa. 20 por 9.8. Ya, ¿cuánto es 20 por 9.8? 196. 96. ¿Perdón? 96 creo 100, que dijo. 96. 196 o 96.
196. Ya, bien, Jay. 196, ¿sí? 196, en este caso, newtons. Ahora bien, como aquí dice multiplique peso por el seno del ángulo, ya tenemos el peso. El peso es 196. Si a ese 196 lo multiplico por el seno de 30, porque ese es el ángulo que me da, ¿cuál es la respuesta? 98. 98. ¿Ya? Vamos con el otro valor. Si ahora voy a sacar para peso en Y y tengo que multiplicar igual 196, pero lo hago por el coseno, ¿cuál sería el valor? Ciento sesenta y nueve punto setenta y cuatro. 169.74. ¿Ya? Ok, esto está correcto. Bien. Ahora sí, ya tenemos estos tres valores. Regresémonos a la fórmula de acá. Bien, vamos a ir poniendo. Para calcular la aceleración, pues ya sabemos cuál es la expresión. Vamos a ver si ubicamos los valores. Ubiquemos la F. La F me regreso y en los datos me dice que es 100. Entonces, siempre a la F. 100 newtons, obviamente. Más peso en X, que ya sacamos, y eso me daba 96 newtons también. Menos FR. Pero resulta que FR aún no hemos calculado. ¿Ya? Entonces, solamente este valor que está aquí, y lo voy a señalar con otro color, este valor es el que tenemos que encontrar aún. ¿Ya? Bien, entonces, ¿cómo encontramos este valor de aquí? Vamos por partes. Decíamos que para calcular la fricción utilizo U y multiplico por la fuerza normal. ¿Ya? Como el valor de U ya me da, entonces tengo fricción es igual a 0,1. Pero como Fn no tengo, resulta que a Fn tengo que buscarlo aparte. Fn. Ahora, ¿cómo lo busco a Fn? Para saber cómo encuentro Fn, siempre regrésense al gráfico del diagrama de cuerpo libre. Aquí. ¿Ya? Entonces yo puedo observar lo siguiente. Que Fn está en el eje vertical. Lo que estoy señalando aquí. Si Fn está sobre el eje vertical, entonces cuando yo saco Fn para mi fórmula, también saco peso en Y, porque los dos se mueven sobre el mismo eje. ¿Ya? Entonces pongo Fn menos P en Y. ¿Alguien sabe por qué le pongo menos P en Y? Porque bueno, es PNG está en el mismo, está situada vertical Ajá, también. ya. Y está en la parte de abajo, ¿sí? En la parte de abajo, menos. Ok. Y lo que hago es poner, después de sacar los dos, es poner igual a 0. ¿Para qué pongo igual a 0? Para hacer esto. Para decir que Fn paso PY al otro lado y se hace positivo. Entonces estoy diciendo que el valor de Fn es igual al tener el peso en Y. Y si se dieron cuenta, hace unos momentos ya encontramos cuál era esto. Peso en Y. ¿Sí ven? Entonces ya tengo ese valor. Simplemente lo que hago es escribirlo nuevamente acá. 169.74. 169.74
newtons. ¿Sí? Entonces, como ya tengo el valor de la fuerza normal, lo pongo acá. Lo voy a reemplazar. ¿Sí ven? 169.74. Ya, puede multiplicar, por favor. Les va a quedar 16.97. ¿Ya? Y ahora sí, puedo poner este valor acá. Lo voy a reemplazar aquí. 169.74 unidades de newton. Y dividimos para la masa que era 20 kilogramos. Dicen no es 16,97. Ah, sí. Gracias. 16.97. ¿Ok? Bien, ahora sí. Aquí simplemente ya resolvemos. 100 es positivo, se suma con 96 y se resta con 169.7 y divido para 20. ¿Pueden hacer eso, por favor? Todo sale, dicen 8,95. Ya, muy amable. 8,95 y la unidad siempre es metros sobre segundos al cuadrado. Finalmente, hemos encontrado entonces la respuesta de la aceleración del objeto. ¿Ya? Ok, no se asusten, porque igual en el aula llenamos la misma pizarra para hacer esto. ¿Sí? Bien. ¿Tienen preguntas hasta ahí? No, ya, entonces, tres cositas puntuales. Primero, siempre fíjense que la fuerza normal, que voy a hacer eh, un re- una retroalimentación de todo lo que hemos hablado, ¿ya? Entonces, siempre fíjense que la fuerza normal esté formando 90 grados. Luego, acuérdense que el peso no es en línea recta, pero no se grafica en el plano cartesiano como una línea recta, sino que lo hacemos como una línea inclinada. ¿Ya? Y tercera cosa, cuando vayan a resolver, les recomiendo que primero saquen lo que hicimos acá, los pesos. Hagan esto, ¿ya? Podríamos ponerlo esto como un paso preliminar. Todo este procedimiento es un paso preliminar, ¿ya? O paso cero, si quieren llamarlo. Luego viene el paso 1, el 2, que es resolver. ¿Ok? Bueno, chicos, por aquí me preguntan que si vamos a seguir haciendo las lecciones para este parcial. Obviamente que sí, ¿ya? Entonces tienen que estudiar mucho ahí. ¿Sí? Ya, bueno, sí, igual. Hubiese sido bueno pues darles clases en el aula, pero ya saben que no se pudo. Para quien escribe. Entonces, bueno, de aquí nos veremos la siguiente semana. Esperemos que esta situación cambie un poquito y regresemos a clases, ¿sí? Bueno, no tuve igual el gusto de conocerlos, pero espero que ya. Obviamente, sí, este tema, si ustedes se dan cuenta, este tema es un poquito más largo. Entonces yo daré unos minutos más, ¿ya? Y como aparte les voy a tomar unas preguntas de análisis, obviamente que va a ser así, ¿ya? ¿Algo más? Pues,
algo más tal vez. Bueno, entonces si no hay más, nos vemos hasta aquí y creo que terminamos con la clase. Voy a dejar de grabar.